De la clase anterior, nosotros vimos una integral de superficie que íbamos a conocer como el flujo y simplemente habíamos definido el flujo como la cantidad de líneas de campo vectorial que pueden atravesar una superficie. ¿Listo? Entonces el día de hoy se quiere calcular en esta página que fue la misma que trabajamos la clase pasada. Nosotros ya habíamos trabajado una integral que era la integral de trabajo, la integral de circulación, y pues el día de hoy queremos calcular precisamente es una integral de flujo, y nosotros queremos calcular la integral de flujo como una integral de línea, pues el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos calcular, digamos, el flujo? Entonces, vamos a utilizar un campo muy sencillo, ¿sí? El día de hoy. ¿Sí? Entonces recuerde que tenemos un campo de tipo vectorial, ¿listo? Y entonces lo que yo quiero es saber en pocas palabras por qué el flujo vale menos 2 y qué indica que el flujo valga menos 2, ¿listo? Entonces generalmente, permítame acá hacer la representación, si usted tiene una superficie, pues una cosa es tener una carga positiva y tener líneas que salen, ¿sí? Líneas que salen, ¿listo? Y otra cosa es tener una carga negativa y tener líneas de campo que entran, ¿listo? Entonces, generalmente uno puede definir el flujo positivo si lo que tenemos es una fuente y negativo si lo que tenemos es un sumidero. Entonces, de alguna manera, esta representación integral de estos campos pues va a estar muy ligada a la representación diferencial, es decir, va a tener una relación muy fuerte con lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional. De alguna manera, sin que ustedes lo supieran, la clase anterior o las clases anteriores, esta integral de trabajo está íntimamente relacionada con el rotacional, ¿listo? Y esta integral, que es una integral de flujo, está íntimamente relacionada con la divergencia, ¿listo? Entonces uno puede expresar o uno puede trabajar toda su física o cualquier ejemplo que se tenga que aplicar el cálculo vectorial desde un punto de vista diferencial o desde un punto de vista integral. ¿Listo? Justamente porque hay una relación y habrán teoremas que nos permitan relacionar las cantidades integrales con las cantidades diferenciales. Justamente lo que nosotros tenemos el día de hoy es en este aplicativo una integral, ¿listo? Tenemos una integral en este caso y pues tenemos nuestro camino, si se dan cuenta, el camino que tenemos el día de hoy nos está indicando que nos vamos a mover sobre una línea recta, ¿sí? Pero el día de hoy necesitamos calcular, igual que la clase anterior, un vector unitario a ese camino que nosotros pudiésemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Simplemente nosotros tenemos un campo y necesitamos calcular de alguna manera un vector unitario al campo. Entonces, si usted quiere calcular esta integral que la voy a resaltar, ¿sí? Si usted quiere calcular esta integral que tenemos aquí, tenemos que calcular tres cosas, ¿listo? Y entonces esas tres cosas que vamos a calcular son las siguientes. Necesitamos calcular nuestro campo, nuestro vector unitario y nuestro elemento diferencial de línea. ¿Listo? Aun cuando esta aparezca una S de superficie, realmente nos va a describir cómo es la trayectoria que vamos a seguir. ¿Listo? Y entonces permítame escribir esa nueva integral, ¿sí? Utilizando simplemente otra notación. ¿Listo? Entonces, la integral que vamos a calcular el día de hoy simplemente va a ser la integral de f multiplicada por un vector unitario, ¿listo? Y simplemente voy a escribir esto así como
S de S lo voy a escribir de esta manera, ya les voy a explicar por qué. R' de t en valor absoluto por dt. ¿Listo? Entonces, esa es la misma integral que tenemos que dice f punto n por ds. ¿Listo? Entonces, es la misma integral, simplemente ustedes tienen que tener cuidado con lo siguiente. Este término que está en rojito va a ser este mismo término que está en rojo, ¿listo? Simplemente va a tener cuidado en reconocer que f y n, es decir, las letras f y la letra n, quedan completamente idénticas, pero en cambio el vector de s lo voy a escribir, bueno, no es un vector, es una superficie, la puedo escribir como esta cantidad, ¿listo? De tal manera que yo tengo que escribir mi campo vectorial f, tengo que escribir mi vector unitario n y tengo que escribir pues lo que tengo en rojo, que pues en pocas palabras simplemente consiste en hallar este r' de t, porque dt es la variable de la integral. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, del problema que nosotros tenemos, nosotros justamente tenemos un plano cartesiano y tenemos una integral que va a lo largo de esta línea y tiene esta dirección. ¿Listo? Los puntos, si usted mira en la aplicación, los puntos que yo seleccioné, ahorita los vamos a tener en cuenta. Los puntos que yo seleccioné son el punto 0, perdón, 0,1 y el otro punto que seleccioné fue el punto 2,3. ¿Listo? Es decir que esos puntos corresponden al punto inicial, ¿sí? Al punto A y al punto B. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo quiero generar ahí es mi ecuación de la línea recta. Recuerde que la ecuación de la línea recta la genero con dos puntos y justamente tengo dos puntos. ¿Listo? Si tuviera la ecuación de una circunferencia, también podría generarla con dos puntos y con el radio. Pero pues en este caso la trayectoria no es una circunferencia, simplemente es una línea recta. Y entonces nosotros sabemos que este punto está asociado a la coordenada x y este la coordenada y, y lo mismo este está asociado a la coordenada x y a la coordenada y. Aquí el punto de corte, aquí sí hay un punto de corte de la recta y ese valor es 1. Entonces ustedes recuerdan que la ecuación de una línea recta es igual a y igual a mx más b, donde b es el punto de corte de la línea recta con el eje vertical y m es la pendiente, la cual se puede obtener inmediatamente como la resta entre 3 y 1, es decir, entre los dos valores de y sobre los dos valores de x, que es 2 y 0. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, resté este punto con este punto y esto me va a dar 3 menos 1 me va a dar 2 y 2 menos 0 me da 2, lo cual 2 dividido 2 me da 1. ¿Listo? Así, la línea recta que voy a tener, o la ecuación de la recta, simplemente va a ser m, que vale 1 por x, entonces 1 por x me da x, y el punto de corte, que es 1, entonces y es igual a x más 1. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya como tengo mi trayectoria, ¿sí? Entonces esta va a ser mi trayectoria, ¿sí? Entonces me voy a concentrar pues en el término que está en rojo. ¿Listo? Entonces el término que está en rojo, ¿sí? Entonces ya sabemos que es el siguiente. El término que está en rojo
es R' de t. Y vamos a calcular ese término. ¿Cómo calculo ese término? Entonces, lo primero que debo hacer es recordar que R en coordenadas cartesianas, que es mi vector posición, es igual a ¿quién? A X en la dirección Y más Y en la dirección J. ¿Listo? Que pues la dirección Y es X unitario y la dirección J es Y unitario, simplemente es una cuestión de notación. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Eso de qué depende? Pues en el sistema coordenado que esté, que en este caso estamos trabajando pues el curso la mayoría en cartesianas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir esta R en términos de t. Uy, ¿cómo así que en términos de t? Entonces aquí es donde viene un detalle que es muy sencillo de elaborar. Cuando usted tiene una línea recta, entonces entonces a la X la vamos a llamar t. ¿Listo? Es decir que la X la voy a cambiar por otra letra que la voy a llamar la letra t. Y la Y, en este caso, va a depender de cómo se esté comportando la trayectoria que estemos manejando. En este caso, como dijimos que Y es igual a X más 1, pero les estoy diciendo que X ahora se reemplaza por T, pues entonces Y va a ser T más 1, ¿sí? O sea, parece un detalle insignificante, pero ese detalle insignificante nos va a permitir solucionar nuestro problema. Es decir, que la X la cambiamos por T y Y es igual a T más 1. ¿Por qué la cambiamos? Porque es una parametrización. Y en este caso la parametrización es muy fácil. ¿Por qué se llama parametrización? Porque estoy cambiando todas mis letras originales en términos de una sola variable. Mire que X es igual a T y Y es igual a T más 1. Si tuviera Z, también tendría que decir que Z es igual a T a la algo. No se sabe cómo se vaya a comportar Z en términos de T. Lo importante es que usted tiene que entender que esta T es una parametrización. ¿Listo? Y generalmente uno adopta la letra T porque esa T implica que es el tiempo. Generalmente una variable independiente por excelencia es el tiempo. Y por eso nosotros utilizamos bastante la letra T. ¿Listo? Entonces simplemente, pues este vector R que usted tiene acá, pues simplemente lo va a escribir de la siguiente manera. Dijimos que X ahora lo llamamos T, entonces quedaría T en Y más Y, pero Y es T más 1. Entonces T más 1 en dirección J. ¿Listo? Entonces ya tenemos a R. ¿Esto qué es? Esta es la derivada de R. Entonces me dice que tengo que derivar a R. Entonces tengo que hacer la derivada de R. ¿Sí? ¿Respecto a quién? Pues respecto a la letra T. Y esto es lo que estamos llamando ¿quién? R' de T. Entonces esta derivada es muy sencilla de realizar. ¿Cuánto es la derivada de T respecto a T? Pues 1. 1i. Más. ¿Cuánto es la derivada de T respecto a T? 1. ¿Cuánto es la derivada de 1 respecto a T? 0. Entonces queda 1 más 0 da 1, ¿cierto? Y aquí dejamos el vector unitario J. Listo. Pero nosotros necesitamos poner esto en barrita. Y esta barrita lo que me indica es que esto es un teorema de Pitágoras. Quiere decir que esto va a ser simplemente 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Listo? Porque esa es la instrucción que me está dando estas barritas. Cuando usted tenga estas barritas, usted sí o sí le toca sacar un teorema de Pitágoras. Y pues en este caso el teorema de Pitágoras es elevar este 1 al cuadrado y después este otro 1 al cuadrado. Y ya saben que cuando nosotros sacamos teorema de Pitágoras para cosas vectoriales, los vectores unitarios se esfuman. ¿Listo? Se desvanecen. Y entonces usted puede hacer este cálculo y es 1 al cuadrado les va a dar 1.
este 1 al cuadrado también les va a dar 1, y como tiene 2 veces 1, eso es 2, lo que les va a dar raíz de 2. Quiere decir que este valor en rojo que estamos interesados en calcular, lo vamos a llamar ahora raíz de 2. Es decir, que este término ya lo conozco. Listo. Por otro lado, entonces este ya lo tengo, entonces chuleado. Ya sabemos que vale raíz de 2. F. Entonces F lo da el problema, ¿sí? En este caso el problema que tenemos simplemente nos indica que el campo vectorial F, ¿sí? Entonces mire, F simplemente va a ser igual a X en dirección Y más Y en dirección J. ¿Listo? Eso sí lo da el problema, eso sí ya está escrito, pero lo que debo hacer ahora es escribir a F en términos de T. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener en cuenta estas relaciones, que X es igual a T y que Y es igual a T más 1. ¿Listo? Entonces aquí, X es igual a T. Listo. Y, pues en este caso, Y es igual a T más 1. ¿Listo? Ojo. Si aquí fuera, por ejemplo, X al cuadrado y Y al cuadrado, pues aquí sería T al cuadrado y aquí T más 1 al cuadrado. ¿Sí? Pero pues ese no es nuestro caso porque no tenemos ese campo vectorial, tenemos es este. Y me hace falta justamente aquí J unitario, ¿no? Y pues este 2 no va ahí. Y si fuera a la 3, pues a la 3, o si estuviera en una raíz, ¿listo? Entonces ya tenemos nuestro campo vectorial expresado en términos de la letra T. ¿Listo? Mírela acá. Ok, listo. Ya lo tenemos. Entonces, implica que este término también lo tenemos. ¿Qué nos hace falta? Este n. Y ese n, ¿quién va a ser? Entonces, ese n va a ser un vector unitario, pero es un vector unitario ¿a quién? Entonces, es un vector unitario justamente a esta trayectoria. ¿Listo? Es decir, un vector unitario perpendicular a la superficie, o en este caso a la línea, es un vector que forme justamente 90 grados. ¿Listo? ¿Cómo puedo hallar el vector unitario? Utilizando esto. Esta relación. Y entonces yo sé que la ecuación de esa línea recta es y igual a x más 1. ¿Listo? Y entonces déjeme igualar esto a 0. ¿Qué significa igualar esto a 0? Que voy a colocar y menos x menos 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces revisen aquí este despeje. Pues es muy sencillo. Este es positivo, lo paso a restar, positivo lo paso a restar, igual a 0. Va a hacer los términos hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, la manera de encontrar ese vector unitario n va a ser la siguiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar mi vector unitario n? Entonces tengo que calcular el gradiente, ¿sí?, de mi trayectoria, que en este caso sería el gradiente de y menos x menos 1, ¿listo? Y para que sea un vector unitario debo dividirlo pues en el resultado que me dé el gradiente, pero ya saben que cuando le pongo las barritas significa que al resultado que me dé lo voy a elevar al cuadrado cada uno de los términos y le voy a sacar raíz. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, para usted poder calcular su gradiente, tuvo primero que utilizar la ecuación de su línea recta, es decir, de la trayectoria. Si usted tuviera, por ejemplo, una circunferencia, pues tiene que utilizar la ecuación de la circunferencia. Si tuviera una parábola, tendría que utilizar la ecuación de la parábola. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo se calcula ese gradiente en coordenadas cartesianas? Entonces, ese gradiente en coordenadas cartesianas, espero ustedes lo recuerden, simplemente es derivar la trayectoria, ¿sí? En este caso, que es nuestra trayectoria, respecto a X en Y unitario, más la misma derivada, pero respecto a Y, ¿cierto? Para la misma superficie, en este caso nuestra trayectoria, y en dirección J. Entonces, cuando usted haga la derivada de esto respecto a X, usted tiene que mirar respecto a quién está derivando. Entonces, usted tiene que mirar, es la derivada respecto a X. Entonces, derivada de Y respecto a X, esta le va a dar 0. Derivada de 1 respecto a X le va a dar 0. Usted se debe concentrar en la que tiene X. Y en este caso, la derivada de X respecto a X le va a dar menos 1. Menos 1 ¿en qué dirección? En la dirección Y. Más, porque tenemos este más, debe hacer lo mismo, el mismo análisis. Estas derivadas van a dar 0 porque respecto a Y esa derivada va a dar 1. ¿1 qué? 1J. Entonces ya tengo ese valor acá. Entonces ya calculé el numerador, que es menos 1 en X unitario, o en este caso Y unitario, que es el que estamos utilizando. Entonces, menos 1 Y unitario más, esto es una Y, este término es una Y, más 1 J unitario. ¿Listo? Estos son unos. Dividido. Entonces usted va a mirar este término, entonces antes de que se asuste simplemente, haga lo siguiente, esto va a dar raíz, el denominador es así de fácil, este término le va al cuadrado, entonces esto le va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, nos dio este término otra vez, y eso ¿cuánto da? Raíz de 2. Es decir, que este término que tengo acá, entonces mire lo que hice, cogí este resultado que lo calculé justamente con el gradiente y ahora cojo cada uno de los términos y los elevo al cuadrado y lo pongo en raíz y eso va en el denominador. Y esto ya saben ustedes que esto da simplemente raíz de 2. ¿Listo? Esto va a dar raíz de 2. Entonces ya tengo también mi resultado. Es decir, que este también ya lo tengo. Y entonces tengo que hacer la multiplicación. Entonces voy a multiplicar, voy a poner lo que me dio cada uno de los resultados. Entonces, integral de f, pero f ¿cuánto me dio? Entonces busquemos, f dio esto. Entonces f dio t en i más, paréntesis, t más 1 en j multiplicado por n unitario, pero ¿quién es n unitario? Ahora tengo que buscar cuánto me dio n. Entonces, n unitario me dio este término, menos 1i más 1j raíz de 2, entonces lo voy a colocar. Entonces me dio menos 1 en i, listo, más 1 en j sobre raíz de 2. Es decir, este término ya lo coloqué, este también lo coloqué y ahora voy a colocar r' de t, pero eso me dio un número. ¿Cuánto dio? Raíz de 2. Entonces mire, raíz de 2 por dt. Pero note que este término raíz de 2 con este raíz de 2 se cancela. Es decir, que ese término se esfuma. Entonces, chao y chao. ¿Y cómo hago esta multiplicación vectorial? Entonces vuelvo y le repito. ¿Sí? Cuando usted va a multiplicar vectores, cuando es producto punto, multiplica la i con la i
y lo que tiene J con lo que tiene J. ¿Listo? De tal manera que cuando usted haga esa multiplicación, simplemente va a tener lo siguiente. Entonces va a tener t por menos 1 le va a dar menos t. Y se desaparecen las cis. O sea, chao y chao. Ya hice mi hiper mega multiplicación con la cis. Y ahora voy con la j. T más 1 por 1, pues me da más t más 1. Si otra vez me da la misma cosa. ¿Sí? Porque como es la tabla del 1, 1 por t más 1 me da t más 1. Listo. Y se fueron las j. Y ya multipliqué. Y esto está integrado respecto a qué variable? A de t. Y tengo que integrar. ¿Y desde dónde hasta dónde va a integrar? Entonces voy a integrar desde 0 hasta 2 porque los valores de x son los mismos valores que va a tener t. Y pues x va desde 0 hasta este punto que vale 2. Entonces esa integral va desde 0 hasta 2. Y aún mucho más fácil, lo siguiente. Para que se dé cuenta. ¿Sí? Para que se dé cuenta de lo siguiente. Menos t más t, chaolín, chaolín. ¿Listo? Mire. Es decir que me quedó una integral súper fácil de hacer. Porque ¿cuál va a ser esa integral? Pues esa integral simplemente va a ser la integral de 0 a 2 de 1 por dt. Y esa integral, el resultado de esa integral simplemente va a ser, ¿listo? El resultado de esa integral, permítanme ustedes, es simplemente t. La integral de 1 de t es t, evaluada entre 0 y 2. Entonces ya sabemos que simplemente debo reemplazar esta t por 2 y después restarle, porque es el límite superior menos el límite inferior. Entonces t la reemplazo por 2 menos t, ahora la reemplazo por 0. Y eso me da